Bueno, quería compartir unos versículos en Nehemías 1, del 1 al 4. Dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Aquí Nehemías nos está diciendo que cuando se dio cuenta de cómo estaba todo, que se sentó, que lloró, que ayunó, pero una vez que se sentó, que oró, que ayunó, no se quedó quieto, sino que actuó. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Muchas veces nos rendimos y gastamos más energías viendo cómo está la situación que en buscar la solución a esa situación. Y nos vemos todo tan negro que las fuerzas, en vez de invertirlas en restaurar, en buscar la solución en Dios, gastamos nuestras fuerzas en ver lo negativo. Esto no va a cambiar más, esto cada vez empeora. Yo lo he pensado muchas veces, no sé si me pasa a mí sola, si a vosotros también os pasa. Y a veces dices, parece que cuanto más oro las cosas empeoran, hay más agresividad y nos centramos en lo negativo, pero nos olvidamos de que Dios dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Entonces, tenemos que cambiar nuestra manera de enfocar las cosas y poder enfocarlas correctamente y gastar nuestras energías en buscar la solución. Dice aquí que tenían una ciudad, que era Jerusalén, tenían un templo, tenían sacerdote, tenían levitas, pero ¿qué les fallaba? Les fallaba la defensa. Entonces podremos tener un montón de cosas, pero si no defendemos lo que tenemos, el enemigo lo llevará. ¿Y cómo podemos defender lo que tenemos? Pues la Biblia dice con la fe. Dice en Efesios, dice que debemos de luchar contra los enemigos con el escudo de la fe. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis resistir todos los dardos del maligno. Entonces, si nosotros levantamos muro, estaremos protegiendo a Israel, a Jerusalén, en este caso a Ribeira, nuestra casa, nuestra iglesia, nuestra ciudad. Creo que todos lo sabéis, pero si no lo sabéis, hace, yo qué sé, ¿cuántos? 5 anos dos Olivos, máis, 8 años. En un acto de fe plantamos 2 olivos y sitiamos Ribeira. Entonces, uno lo pusimos en Palmeira y otro lo pusimos en Aguiño, porque de Aguiño para allá no hay más tierra. Entonces, sitiamos Ribeira. Si ya la tenemos sitiada, ahora tenemos que dar vueltas alrededor como los muros, hasta que caigan los muros como ha caído los muros de Jericó. Entonces, sitiada ya está. Ahora nos falta tomarla y defenderla. Y
si aún tenéis dudas de eso, dice en Jeremías 1, en el versículo 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para derribar y para edificar y plantar. Entonces tenemos que ponernos manos a la obra. Todos, yo creo que eso nos pasa, todos los que estamos aquí nos pasa por nuestra mente. Somos poquitos, no se puede, pero Dios no necesita cantidad de gente, necesita calidad. Amén. Y que le creamos y que podamos declarar en fe que todo lo que es imposible humanamente para nosotros, Dios lo va a hacer. Y animaros a orar, a interceder. Por muchos años llevamos aquí orando. Ha habido reuniones de oración hace muchísimo tiempo ya en el otro local, pero íbamos, veníamos, lo dejábamos, lo retomábamos, pero ahora llevamos desde el 2017, desde junio del 2017, orando aquí cada día. Y eso se tiene que ver y eso se tiene que notar. Pero bueno, lo que quería decir es que estuvimos 2, estuvimos 3, pero esta semana pasada batimos el récord. 6. O sea que se multiplicó. Entonces, animaros, son de gran bendición. Dios nos habla. Y aparte, ya no es solo eso, sino que nos estimula porque escuchamos la oración de uno, escuchamos la oración de otro y vamos aprendiendo un poquito de cada uno. Pues este oró así por esta cosa, pues me parece buena idea, yo también voy a orar así. Este lo hizo de esta manera, yo lo voy a hacer de otra. Y nos complementamos y podemos abarcar más. Así que os animo a que vengáis, si no podéis todos los días, aunque solo sea un día, lo que podáis, pero que es una gran bendición. Y le decía un día en broma a Javier, porque me dice, Marisa, ¿os estáis orando mucho o estáis orando poco? Porque se están moviendo muchas cosas. Y yo le decía a Javier en broma, dijo, aunque solo sea por el mero hecho de estar aquí cada mañana, ya vamos a tener recompensa. Así que cuanto más, si oramos. Bueno, y no me quiero extender más. Animaros a que podamos todos juntos construir, que podamos derribar todo muro del enemigo y que podamos construir y que podamos plantar y que podamos edificar y que podamos, en definitiva, ver la mano de Dios. Porque aunque las cosas se ven negras, Dios aún no ha dicho la última palabra. Y mientras que Dios no diga la última palabra, aquí estamos y estaremos. Amén. Gloria a Dios, palabra de fe. Preguntaba antes a Mary sobre los olivos que habíamos plantado y si había ido a ver el que plantamos allá en Palmeira. Sí. ¿Fuisteis a verlo? Sí. Y bueno, me dijo, le pregunté también por el de ella. Me dijo que el de ella, bueno, el que está plantado en Aguiño, digo de ella porque ella es de Aguiño, que está exuberante, que hay que podarlo cada poco. Y el de Palmira es más pequeño. Y yo le dije, pues hay un porqué de eso, ¿no? Hay un porqué de eso, ¿no? Porque uno obviamente le da el sol, está siendo cuidado, y el otro, me acuerdo que lo plantamos en el monte y había muchos árboles grandes alrededor de él y seguramente que pinos y seguramente que obviamente los rayos del sol, la lluvia sí, pero a lo que voy yo es que tanto uno como otro, como el otro muestran las dos formas de crecer cuando uno quiere vivir saludable en la fe. Y estaba yo pensando en eso, estábamos hablando y estaba pensando en eso. Es verdad, cuando nos ponemos a la luz de Dios, cuando Dios nos cuida, cuando Dios nos protege, nos guarda,
aunque esos dos árboles fueron plantados simbólicamente por algo en concreto, ¿no? Lo traje a memoria en el sentido de que cuando estamos al lado del Señor y Dios es nuestro sol, Dios es nuestro podador, Dios es el que nos cuida, pues crecemos vigorosamente, maduramos. Pero cuando crecemos por nuestra cuenta y nos metemos en medio de nuestros pensamientos y de nuestras historias, siempre habrá alguien que crezca más que tú y siempre habrá alguien que te tape y que no quiera que crezcas lo suficiente y siempre habrá cosas que te impidan ser tratado y cuidado por Dios, porque decidimos fuera de la voluntad de Dios. Esto es un pensamiento que tuve cuando estaba hablando con Marisa en esta mañana y os lo quería compartir. Marisa no sabe cómo decirnos que nos levantemos a orar, ¿eh? Pero la verdad que siempre da pereza, pero es una bendición cuando acabas de atarte el último zapato, te levantas y la brisa de la mañana, llueva o haga sol, pues te dan la cara y te anuncia un nuevo día que Dios te ha permitido vivir. Amén. Y después, obviamente, es poner tu corazón sobre. Yo quiero ser ese olivo, a pesar de mis circunstancias, a pesar de mis enfermedades, a pesar de mis situaciones, a pesar de las luchas que a veces nos afligen más de la cuenta, a pesar de todas las historias cuantas hay. Cuando un árbol es podado, Marisa me decía que el árbol había que podarlo 3 veces al año. Y cuando, yo sé lo que es podar árboles también, cuando un árbol se poda, pues sufre, ¿verdad? Pero sabemos que eso al año siguiente implica que sus retoños vienen con más fuerza y el grosor del árbol aumenta. Y se ve en su salud. Yo tengo árboles en maceta, en mi terraza, pero aún en la maceta, aún en macetas, dan su fruto. Tienes ahí a mi mujer que me coge todos los limones y las naranjas. Y cuando traigo 2 en 2 le digo, ¿pero por qué coges de 2 en 2? Coge de 1 en 1. No es mejor que esté en el árbol que esté en el frutero. Pero aún así, en una maceta pueden dar frutos si los cuidamos, ¿no? Esto no lo entendió el pueblo de Israel. Puse ahí la bandera de Israel. Creo que no os habéis dado cuenta, ¿no? La puse ahí porque, bueno, oramos para que haya paz. Pero hay una profecía que no se tiene como tal en el sentido, pero que estos días, repasando la Escritura, vi algo que a día de hoy me revela en mi corazón que el sufrimiento del pueblo de Israel sé que el pueblo de Israel ha sido tozudo, ¿no? Desde que fue liberado de Egipto, como la iglesia misma, ¿no? Como nosotros, ¿no? No hay mucha diferencia. Pero sé que ellos hicieron algo que no debían de haber hecho, aunque lo tenían que hacer para que la Escritura se cumpliese y para que el plan de Dios se mantuviera de una manera vivo y activo. Pero así como uno de sus discípulos hizo algo que no tenía que hacer y sufrió las consecuencias de ello, así también el pueblo de Israel lo ha sufrido. Y vuelvo a decir, es una profecía que no se tiene como profecía, porque pocos hablan de ella. Pero hoy vamos a hablar de ella. Amén. Y espero que Dios nos dé luz y nos alumbre en este día. Y para eso yo he escogido el libro de Mateo, en el capítulo 26, verso 30 al 35, para ilustrar un poquito lo que estaba ocurriendo antes de que Jesús fuese crucificado, antes de que Jesús fuera reprendido por los alguaciles y por los sacerdotes y llevado ante Caifás. Y dice la Escritura en el verso 30 al 35, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Estaban disfrutando, estaban alabando, estaban orando al Señor y una vez acabado, como nosotros hemos acabado de alabar aquí, cuando alabamos al Señor es hermoso, ¿sí o no? Es precioso, ¿por qué? Porque derramas tu corazón, porque le buscas con cánticos
y con palabras que a veces no tenemos en nuestro corazón, le abrimos nuestro ser, ¿no? Y podemos disfrutar. Yo disfruto adorando y alabando al Señor, ¿no? Y me imagino que vosotros también. Pero dice la Escritura, entonces Jesús les dijo algo. Les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Mirad, después de una alabanza gloriosa, después de un júbilo, después de una adoración tremenda, después de derramar el corazón delante de Dios con verdad, ¿no? En espíritu y en verdad, como creo que lo hubieran hecho en este momento sus discípulos, ¿no? Jesús va y les suelta esto, ¿no? Y les dice que se iban a escandalizar esa misma noche y que realmente, como estaba escrito, para que se cumpliese realmente la Escritura, tendría que ser así, y que sería herido el pastor, obviamente estaba hablando de él, y que después las ovejas, sus discípulos, obviamente se esparcerían, serían dispersas. Pero después que haya resucitado, yo creo que en estos momentos los discípulos estaban en shock, no sabían de qué iba el tema, o estaban, ¿no? Estaban un poquito desconcertados, porque en este momento Jesús les revela algo que no le había revelado. Aunque sabemos el texto donde dice, destruid este templo y yo en 3 días lo edificaré, sabíamos que se refería a su resurrección. Pero aquí lo dice explícitamente, pero después de que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Alguien se identifica con esto? Yo en ocasiones le he dicho al Señor, Señor, aunque se vaya todo el mundo de la iglesia, yo voy a quedar aquí. Y la verdad es que no quiero que os vayáis para quedarme solo. Pero es un pensamiento que quizás, como Pedro, lo digo en conciencia de que amo al Señor, y creo que Pedro también lo dijo de esa manera. Pero nos adelantamos, ¿no?, a los acontecimientos en ocasiones, y todo lo que sale por nuestra boca será probado. Espero que Dios no pruebe esto que salió por la mía, y que no solo la gente no se vaya, sino que aumenten los que han de ser salvos. Amén. Pero si me prueba en otras circunstancias, en mi salud, en otra historia, pues le digo y le dije lo mismo, ¿no? Quiero estar contigo. Y me doy cuenta de que en ocasiones, cuando mi salud ha sido tocada, también he mirado de una manera diferente al Señor, ¿no? Hasta que me he dado cuenta de que obviamente tengo que ser partícipe y digno de ese sacrificio, de ese sufrimiento. Tengo que participar de ese sufrimiento en la cruz. Y una de las formas de participar de ese sufrimiento es, obviamente, vivir y trabajar y luchar para Él, ¿no? En lo que concierne a la administración hacia otras personas para su propio bien. Siempre he predicado la palabra de Dios para que las personas a las que estaban escuchando pues fueran bendecidos, nunca para otra cosa. Pero en ocasiones me he dado cuenta de que los sufrimientos también que podemos sufrir por causa de Cristo es tomando esa cruz que nos dijo Jesús que tomásemos. El que quiera seguirme, ¿qué? Tome su cruz y sígame. Para algunos la cruz es de madera, de esa de roble, para otros de hierro macizo, pero lo que está claro es que tenemos que tomar nuestra cruz, ¿sí o no? Y esto creo que invita e ilustra pues todo lo que hay en nuestra vida, todas las circunstancias, y tenemos que actuar, ¿no? Tenemos que tener una actitud conforme a la revelación de Dios en nuestra vida. Y yo, el primero, me doy cuenta de que en ocasiones no la he tenido con respecto a mi lucha con mi debilidad humana, ¿no? En concreto con la salud. Pero obviamente gracias al Señor me ha hecho ver y entender y comprender, y en este tiempo estoy experimentando una sanidad emocional y divina con respecto a mi salud, ¿no? En ese sentido espiritual, una sanidad poderosa, que cuando mi mente y mi corazón y mi alma quieren reprochar algo a Dios acerca de algo, rápidamente el Espíritu Santo me hace entrar en una comunión muy personal, ¿no? que es hermosa, y os animo a que la comprobéis cuando estéis en dificultades y cuando estéis en situaciones
difíciles y adversas que seguro que en algún momento os tocará vivir de vuestra vida, ya sea por la salud o ya sea por otra historia. Aunque todos se escandalicen, saltó Pedro con su carácter, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Mirad qué pedazo de revelación, ¿no? Está diciendo a un discípulo que le amaba, y él sabía que le amaba, el Señor sabía que le amaba a Jesús. El Señor sabía que Jesús sabía que le amaba, que Pedro le amaba. Jesús conocía el corazón de Pedro, pero aún así le va a enseñar algo poderoso, ¿no? De que no se tiene que adelantar a los acontecimientos y de que su naturaleza es pecaminosa y es humana, débil, y que necesita constantemente de la supervisión de papá, del Padre Todopoderoso. Amén. No podemos vivir sin podas, no podemos vivir sin que Dios nos cuide, porque un olivo flaqueará porque no le llega el sol, porque no ha sido cuidado como debiera, y otro surgirá con fuerza porque ha sido cuidado y ha sido protegido. El olivo se ha dejado tratar, se ha dejado ministrar. Nosotros somos esos olivos que Dios quiere podar, cuidar, tratar. Y en este momento Pedro se estaba metiendo en un bosque que lo tapaban los árboles. Y pensaba que él, con sus fuerzas y con su inteligencia, podría concluir y completar, ¿verdad?, todo aquello que el maestro le decía. Pero el maestro se lo decía porque tenía que cumplir la voluntad del Padre y tenía que concluir las Escrituras, ¿no? Dice la Escritura, de cierto te digo que esta noche antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Seguía dándole vueltas a lo que no tiene vuelta. Nuestra obstinación sobre algunas cosas nos hace llegar casi hasta el punto de la soberbia, al punto de, Señor, yo soy suficientemente capaz de hacer lo que quiera, cuando quiera, sin que tú puedas hacer algo, ¿no? Y eso no es verdad. Aunque tengamos toda la fuerza del mundo, toda la sabiduría del mundo y todos los recursos del mundo, todos tenemos un momento de debilidad, de frustración en la vida que nos pondrá contra las cuerdas. Por eso salió otra vez su carácter, su bravuconería, ¿no? Y aunque sea necesario morir, yo no te voy a negar. Y ahora mira lo que dice la Escritura. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Le echamos siempre la culpa al pobre Pedro, ¿no? Por su carácter, porque era apasionado en estas cosas, ¿no? Pero es curioso, pero es que todos los discípulos concluyeron en la misma exposición de las palabras que Pedro le estaba diciendo al maestro, referente a que ellos se iban a escandalizar de él. Y ellos lo que le estaban diciendo es que no lo iban a hacer. Y que le seguirían hasta la muerte, ¿no? Veremos ahora cómo transcurrieron los hechos. Y bueno, lo que quiero recalcar es eso, es que todos se sumaron, no fue Pedro solo, ¿de acuerdo? Acuérdense, todos los discípulos dijeron, como dice la Escritura, lo mismo. Saltamos ahora del 26, no sé, estamos en el mismo capítulo, pero vamos al verso 47-50 porque ya conocéis más o menos los hechos, pero quiero resaltar estos pasajes. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, que obviamente no estaba ahí y no pudo decir lo que ellos dijeron, porque se estaba ocupando de otras cosas más viles, otras cosas que también tenían que cumplirse, aunque él obviamente tampoco lo sabía. Pero la Escritura dice así, que vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Estaba uno de sus discípulos diciéndole esto a aquellos que iban a prender a Jesús. Aquí podemos ver una ilustración. Judas había comido con el maestro, había visto milagros, había aprendido cosas maravillosas y poderosas, enseñanzas tremendas. Muchos de nosotros daríamos nuestra vida por estar allí mismo también, con el maestro.
en esos días, en esos momentos, ¿no? Y ver con pasión aquellas cosas, andar por aquellos lugares, ¿no? Y bueno, ser partícipes de la obra de Dios hasta este día. Discípulo no entendió muy bien, como hay muchos discípulos y obreros y hombres que dicen, y hombres y mujeres que dicen conocer a Dios, que en momentos de su vida le traicionan, y le traicionan por cosas superficiales, por cosas vanas, por cosas de pensamientos, porque no han sido realmente capacitados para entender lo que es la verdad de Dios, o no han querido de alguna manera separarse de sus inmundicias y obviamente con sus hechos niegan la palabra de Dios. Cuando negamos la palabra de Dios, ¿qué nos convertimos? Nos convertimos en enemigos de Dios. Si amamos al mundo, nos convertimos en enemigos de Dios. Dice la Escritura esto, ¿sí o no? Si no hacemos la voluntad de Dios, si no ponemos la palabra de Dios por práctica, ¿qué edificamos? Nuestra casa sobre la arena, no la edificamos sobre la roca. Entonces, es lógico pensar que si viene una tempestad o una tormenta, ¿qué ocurre? Pues esa casa se viene abajo. Y es lo que pasó en la vida de Judas, se vino abajo porque estaba edificando en unos principios, aunque reconocía al maestro como tal y como el Mesías, estaba edificando en un falso cimiento, estaba edificando sobre la arena. Porque vamos a ver lo que aconteció. Dice la Escritura que enseguida se acercó a Jesús y dijo: «Salve, maestro». O sea, la palabra dice que amemos con amor no fingido. ¿Cómo me puedes amar hoy y mañana dejar de hacerlo? Hay gente que mata por amor. Voy a matar a mi mujer porque es mía, por amor, porque la amo y no soporto que se vaya con otro. Y va y la mata. Eso es amor. Sabemos que eso no es amor, el amor no es ese, ¿no? Pero Judas amaba al maestro y de repente le entrega, ¿no? Como en ocasiones muchos hermanos de nosotros, ¿no? Nos hemos amado y de repente el enemigo ha entrado por el lugar que fuera y rápidamente pasamos de decir una cosa a decir otra, ¿sí o no? Y quiero sacarle un poquito de culpa a Judas, ¿vale? Todos nos parecemos un poco a Judas en ocasiones, o tendemos a hacerlo, ¿no? Pero nos conviene no serlo, en el sentido explícito de la palabra. Por eso, aún le iba a entregar de esa manera, le dice al maestro: «Salve, maestro», como si no hubiera pasado nada, pero venía con una escolta para prender al maestro. Él le besó, y Jesús le dijo: «Amigo», mirad, el Señor, tenemos que aprender de él en todo lo que podamos. Le dijo: «Amigo, ¿a qué vienes?». Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Obviamente, esto sucede todo en un contexto y por un motivo, ¿no? El cumplimiento de las Escrituras. Vamos al verso 56, donde dice en el mismo capítulo: «Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas». Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Si mal no recuerdo, en los versículos anteriores, en esa misma noche, en ese mismo momento, todos habían dicho que ninguno lo dejaría, y que incluso irían a la muerte con él, ¿sí o no? Pero así que dieron espadas y palos, ¿qué ocurrió? Pies en polvorosa. Hubo otra buconería de Pedro cuando cogió la espada de uno de ellos y le arrancó la oreja a uno del séquito que venía a prenderle, y el Señor obviamente lo exhortó. Y después de eso también se fue, huyó, y Jesús fue preso. Vamos a pasar ahora al capítulo siguiente, que es el capítulo 27, verso del 1 al 3. Ya sabéis lo que sucedió en ese monte, lo prenden y obviamente empieza, digamos, el camino hacia el Calvario, casi. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilatos, el gobernador. Quiero resaltar esto porque, vamos a ver, no le estaban prendiendo para meterle en el calabozo, darle un escarmiento de unos meses, hiciste mal esto y nada. Jesús no había hecho mal nada.
Jesús lo único que había estado era predicando la verdad, sanando enfermos, bendiciendo a la gente, y los religiosos, los escribas, los fariseos, lo único que se preocupaban era de los detalles superficiales de la ley que según ellos tenían en mente y que según ellos tenían que practicar sí o sí, ocurriera lo que ocurriera, ¿no? Las leyes de Moisés, que estaban bien, pero que en su momento, bueno, pues estaban para lo que estaban. Pero ahora había llegado otro momento y estos no lo habían visto a través de la figura de Jesucristo. Sin embargo, Jesús hablaba con autoridad, con palabras de vida eterna. Por eso no solo los discípulos se le acercaron, sino que mucha gente tenía su corazón para con él. Abrían sus corazones y las palabras del Señor golpeaban sus corazones. Sus sermones eran en ocasiones multitudinarios. Y a día de hoy esa palabra nos ha llegado con la misma fuerza que llegó en aquellos momentos a nuestros corazones, con también la opción de seguirla o no. Muchos de los que escucharon aquellos sermones, muchos tuvieron a Jesús, sufrieron por la muerte de Jesús y vieron la vileza de Roma y de la religión en aquel tiempo. Y otros habían cambiado de opinión y seguramente que los convencieron para en el último momento también alzar, ¿verdad?, a viva voz, crucificarle. Pero vamos a seguir y esto era un litigio a vida o muerte. Era algo serio, algo que Jesús sabía que acontecería, por eso estaba convencido de que el tiempo ya había llegado. ¿Os acordáis de que muchas veces decían, no digáis nada aún? ¿Sabes? Aquellos a quien sanaba les decía, no digas nada de esto ni mu a nadie, porque aún no ha llegado mi tiempo. Cuando la mamá de Jesús le dice en las bodas de Canaán, ¿verdad? Les dice que le falta el vino y que haga un milagro, ¿verdad? Bueno, no le dice que haga un milagro, le dice que falta el vino, pero se suponía y Jesús le dice, pero ¿qué tienes contra mí, no? Aún no ha llegado mi tiempo, mamá. Pero bueno, le hizo el milagro. Y estaban empezando a hacer cosas y la gente se estaba maravillando y estaban empezando a molestar de verdad. Cuando la obra de Dios empieza a funcionar en la vida de otras personas, hay gente que se molesta y se molesta mucho. Incluso gente de la misma fe se manifiesta de una manera diferente a la que debería manifestarse. Solamente, y la Biblia habla explícitamente y me lo menciona con bastante fuerza a Nicodemo, ¿no? Pero seguramente había muchos otros sacerdotes que estaban escuchando la palabra de Jesús y que también habían sido tocados por la palabra de Dios y conocían y veían en aquel hombre. Sin embargo, la religión obviamente es como un grillete, ¿no?, que se te mete ahí en el cuello y en las manos y en los pies y aunque quieras soltarte de él, pues por lo que dirán, pues no lo haces. El caso es que fue entregado a Poncio Pilatos, que era el gobernador romano que gobernaba en aquella región, en Judea, en aquel tiempo. Y vamos a saltar ahora al capítulo, o sea, al mismo capítulo 27, pero del 17 al 23. Y aquí vamos a ver algo significativo, que es lo que realmente, pues bueno, yo quiero resaltar hoy, en esta mañana, aparte de todas estas cosas, obviamente, que ya he compartido. Pero la Escritura dice así, 17 al 23. Reunidos pues, ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? Ya lo habían entregado, me he saltado unos cuantos versículos, pero bueno, todos conocéis la historia, obviamente, ¿no? Y él estaba empecinado en soltar a este hombre porque no le veía maldad ni le veía un hombre justo y le veía que no había cometido ningún delito, ¿no? Pero por aquel tiempo, en la Pascua, tenían por costumbre liberar a un preso. Entonces, como eran tan pesados los judíos y solo tenían en mente crucificar a aquel molesto profeta llamado Jesús de Nazaret, pues obviamente Pilato le está haciendo una pregunta. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás, que era un celote que había matado, que había robado y que estaba preso pues justamente en el sentido de que había hecho fechorías?
o a Jesús llamado el Cristo. Cuando le digo que Barrabás era un celote, se cree que además de celote era un bandido, ¿no? O se cree que era un bandido y que al mismo tiempo era un celote. ¿Sabéis qué eran los celotes, no? Era la resistencia de aquel tiempo contra Roma y solo querían, aunque ellos también esperaban el Mesías y esperaban que el Mesías llegara, que Judas también tenía pensamientos de esos, en el sentido de que esperaban un libertador, esperaban un hombre que realmente, un Mesías que realmente les librara del poder de los romanos, ¿no? Y que los liberara y que bueno, pues que hiciera una obra poderosa en ellos, ¿no? Pero obviamente lo hacían con la fuerza y se ocupaban, pues eso, mataban no solo a romanos, sino también a gente que apoyaba a los romanos. Le hace esta pregunta y dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Mirad, estaba hablando de un incrédulo y estaba hablando de un gobernador romano que tenía más discernimiento que ellos mismos. El motivo de que los sacerdotes y los fariseos, los escribas, toda aquella élite, estaban manipulando e intentando tergiversar todo aquello que Jesús había hecho para una única razón, que era matarle, quitarlo del medio. Y el mismo Pilato se da cuenta de ello, se da cuenta de que estaban celosos de ellos. La palabra de Dios habla acerca de esto también en otros pasajes que no vamos a comentar ahora, pero habla acerca de los celos que levantaría el Mesías entre los religiosos, entre aquellos que realmente deberían de estar viendo con sus ojos lo que Dios estaba haciendo y reconocer en la figura de Jesús, el Mesías. Pero ¿cómo iba a ser esto si todo lo que les estaba enseñando el Maestro iba en contra de todo lo que ellos estaban haciendo? Porque no veían lo que tenían delante, porque la religión le había oscurecido sus ojos, las tinieblas les habían llenado solo de tradiciones, de normas y de cosas que solo hacían que tropezaran en el camino constantemente, con todas las enseñanzas que Jesús estaba extendiendo. No había mal ninguno en Jesús. Y Pilato lo vio, pero a las leguas. Y le preguntó eso porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo. Esto es muy conocido en las Escrituras, que la misma mujer del gobernador romana, por cierto, le aconsejó al mismo Pilato que no hiciera ningún mal a aquel que los sacerdotes habían traído para ser juzgado. Y esto se lo mandó decir: no tengas nada que ver con esto. No tengas nada que ver con la muerte y con el castigo de este justo. No tengas nada que ver con el juicio de ese justo. Sigue la palabra de Dios diciendo: porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Qué tremendo, ¿no? Cuando habla de padecido mucho en sueños es que de alguna manera había soñado concerniente al sufrimiento, al sacrificio, al juicio, al maltrato y a la muerte en la cruz de este hombre. Y dice la esposa que había sufrido, había sentido en sí angustia, había sentido por dentro, pues la palabra lo dice, padecimiento, ¿no? Cuando padeces, estás sufriendo, estás siendo contristado, estás siendo afligido, estás en agitación interna y espiritual. Y por este motivo, la mujer le aconseja a Pilato que no lo juzgue y que no tenga nada que ver con esta historia. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuere muerto. Bien, entramos en cuestión y entramos en la profecía en la que realmente, pues a día de hoy pienso que se materializa, que se ha estado materializando desde ese día hasta el día de hoy. Es una profecía progresiva y constante
que yo llamaría, aunque no se clasifique y no se verifique como tal, pero en este momento los principales sacerdotes, según la Escritura dice, y ancianos, persuadieron a la multitud, o sea, convencieron. ¿Se puede convencer a alguien de algo que no quiera hacer? Pregunto. Sí. Puedes estar bien, pero puede venir alguien a tu lado y empezarte a decir cosas de otro, de otra, de otros, de una situación en concreto, y si en la primera vez que te lo dice no surge efecto, te lo dice la segunda, la tercera, y empieza a argumentar. Y el defecto que tenemos la mayoría de los seres humanos, que yo he aprendido como pastor, porque también obviamente lo he tenido, es no escuchar las dos partes, tan solo una. Cuando escuchamos una parte, obviamente tendemos a solidarizarnos con esa parte, aunque no sepamos nada de lo que ocurrió. La necedad del ser humano es así. Pero lo que quiero decir es que los principales sacerdotes se esforzaron muchísimo, porque no solo tenían envidia, sino tenían una necesidad explícita de que Jesús muriese, de quitarlo del medio, porque les estaba provocando una agitación espiritual tremenda y natural que la gente no estaba pasando por alto en ese tiempo, en ese momento. Por eso estos principales sacerdotes y ancianos persuadían a la multitud, les hablaban en contra del Mesías, les hablaban en contra, incluso aquellos que pudieran haber estado escuchando sus sermones y que de alguna manera hubieran recibido su palabra en su momento y las palabras de Jesús le hubieran agradado, porque lo único que predicaba Jesús, que yo sepa, no era lo que predicaban los celotes, sino era lo que predicaba Dios. Eran las palabras del Señor. Dijo Jesús que había venido a hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Y lo único que habló al pueblo fueron enseñanzas tremendamente transformadoras que cambiarían la vida no solo de aquellos en aquel entonces que le siguieran, sino cambió nuestra vida a día de hoy, 2000 años después. Estas palabras son tremendamente poderosas y tienen un significado y tienen un sentido, aun cuando nosotros dejemos de existir, aun cuando nuestra generación pase, seguirán trabajando para lo que Dios las creó, para lo que Dios las trajo al corazón de aquellos que abrieron su corazón y las recibieron, aquellos que recibieron su verdad porque eran de la verdad. Tener cuidado con la manipulación de los hombres. Tener cuidado con la manipulación de parte de quien venga. No importa el argumento que esgrima, si va contra la palabra de Dios. No importa que tenga toda la razón del mundo, si contradice lo que está escrito. Y aun cuando esté escrito, asegúrate de tener el otro punto de vista de la otra parte. Porque entonces estarás apto para poder aconsejar. Y obviamente no te limitarás a juzgar tú también. ¿Por qué? Porque no somos jueces. Porque hemos sido levantados para sembrar. Sembradores. ¿Sí o no? ¿Somos sembradores o no? ¿O somos jueces? Todos tendremos un juez que nos juzgue a todos. Y sabemos que empezará por la iglesia ese juicio. ¿Sí o no? Por eso nosotros no tenemos que juzgar, aunque nuestra carne nos invite a ello. El primero que os está hablando tiene que enfrentarse con ese problema. Nuestra carne, mi carne me invita constantemente, nuestra carne nos invita constantemente a entrar en discusión, a entrar en juicio, a entrar en defender nuestra razón. Yo no tengo que defender mi razón, tengo que defender la razón de la palabra de Dios que me lleva a hablar lo correcto y que me lleva a hacer lo correcto. Si no hago lo correcto, me pongo a la misma altura de la otra persona. Y contradigo lo que la palabra de Dios dice y la cobertura se me es quitada. O sea, se me quita la cobertura. Dejo de estar bajo la supervisión de Dios, del cuidado del Señor, de la poda, del cuidado, del solecito que necesito para poder crecer. Dejo de estar bajo la guía y dirección de Dios y eso es muy peligroso. Y esto es lo que estaba pasando con el pueblo, con los fariseos. Y cuidado,
con todo el pueblo que apoyó esta respuesta, perdieron la cobertura de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es como si alguien te peta la puerta, la abres y como no te gusta su cara, se la cierras en la cara ni abrirla, sin preguntarle quién es. O bueno, a lo sumo le preguntas quién es, te contesta, pero como no le gusta su voz, le cierras otra vez la puerta. O se la vuelves a abrir y le preguntas qué quieres, no me gusta tu voz, no me gusta tu cara, pero ¿qué quieres? Y como lo que te va a decir no te va a gustar, le vuelves a cerrar la puerta. Esto es lo que hicieron los sacerdotes, los escribas, los fariseos, que estaban encargados de estar con la antorcha encendida, cuidando del pueblo de Dios. Pero se habían torcido de tal manera que lo único que había en aquellos tiempos era un desparrame total de la palabra de Dios. ¿Sabéis lo que dice la palabra de Dios? El que no recoge con él, ¿qué hace? Desparrama. Y eso es cuando aquel que tiene que anunciar la verdad de Dios y que tiene que comportarse como tal no lo hace. Y los fariseos en este aspecto, en este momento, y el grupo sacerdotal y toda la élite religiosa, pues obviamente solo se preocupaban de ser los número uno, ¿no? De que la gente lo respetara a ellos y que los tuviera bien en altos y bueno, todo lo demás era inmundo y era malo, ¿no? Cuando ellos eran los encargados de llevarle al pueblo la sanidad, de llevarle al pueblo no solo el conocimiento de Dios, sino todo aquello que les instruyera y hacer una sociedad mejor. Cosa que el Señor tenía en su mente cuando envió a su Hijo Jesucristo, para que ya se cambiase todo. Bien, dice la Escritura, y dice también el gobernador ahora en estos versos, a pesar de toda la presión ya que estaba acumulada sobre él, y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. El gobernador estaba pillado, estaba ya entre la espada y la pared, no quería una revuelta porque César no quería revueltas en Jerusalén, en Judea, no quería problemas y obviamente esto tenía que solucionarse, era un problema de los judíos, entonces pues a ver, ¿a quién queréis que os suelte? A Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Aún así, Pilatos quería, obviamente, hacer algo diferente a lo que ellos tenían en su corazón. Todos le dijeron a una: sea crucificado. Sea crucificado. ¿Sabéis lo que significaba eso, no? La muerte absoluta, tortuosa, una muerte agonizante. La muerte de la cruz es una de las peores torturas que existían en aquellos tiempos, porque la gente no moría de repente, la gente moría agonizando, moría desangrada, moría sufriendo, asfixiados por su propio cuerpo y moría con dolor, con mucho dolor, sus manos clavadas, sus pies clavados, sus cuerpos con latigazos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo el tiempo que le llevaría, incluso a muchos les partían las piernas, les rompían las piernas, para que muriesen cuanto antes. Cosa que intentaron con Jesús, pero ahí se cumplió también una palabra: ninguno de sus huesos sería quebrado. Y no se la rompieron. Pero a los dos ladrones que estaban al lado sí lo hicieron. Y esto provocaba que obviamente su cuerpo cayese, no estuviera sujetado más y obviamente se asfixiase y se produjera una muerte rápida. Bueno, rápida, más rápida. Era una muerte lenta igualmente. Gritaron a una: sea crucificado, y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Un romano, un incrédulo, estaba viendo lo que los religiosos y los mismos de su pueblo no estaban viendo, y dice: qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban, ellos no le daban ninguna explicación a Pilato, solo gritaban aún más, con más fuerza, diciendo: sea crucificado, sea crucificado. Le estaban diciendo: mátalo, mátalo, mátalo. Bien, pues en los versos 24 y 26 saltamos, bueno, seguimos.
Dice, viendo Pilato que nada adelantaba, que nada podía hacer, obviamente, porque estaba entre la espada y la pared, sino que se hacía más alboroto todavía, cosa que quería evitar Pilato, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, curioso, esto ha sido muy visible en todas las épocas, en todos los años, ¿no? De ese día hasta este día de hoy, a través de la Iglesia, de todos los tiempos, ¿no? Esto te lavas las manos como Pilatos, ¿no? Cuando uno quiere salirse de un problema, ¿no? Bueno, me lavo las manos y te vas, o eres como Judas, ¿no? Me das un beso y después me traicionas, ¿no? Todas las actitudes parecen que venían, pero Pilatos lo hacía con una actitud diferente. Era una actitud apropiada a algo que él no solo temía, sino que también su mujer le había avisado y que le iba a librar de algo tremendamente fuerte y que iba, obviamente, a recaer en la vida de aquellos que deseaban la muerte de Jesús. Y es aquí yo donde digo que esto era profético en ese sentido. Porque le dice, lavó sus manos delante del pueblo, dijo que le trajeran una vasija, lavó las manos, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Hemos tomado la Santa Cena hoy. Todos sabemos que tomamos la Santa Cena porque la sangre de Cristo Jesús se vertió en esa cruz por nuestros pecados. Jesús desde la cruz dijo, Padre, perdónale, porque no saben lo que están haciendo. Pero sabía que había que subir a aquella cruz, que había que padecer, que había que morir y morir por los pecados de todos nosotros. Pero esa sangre que se derramó, esa poderosa sangre que se derramó para que nosotros hoy tengamos vida y la tengamos en abundancia, tiene poder. Y tiene poder para bien. Pero también tiene poder, no voy a decir para mal, pero tiene poder también para dejar ver explícitamente el corazón y la maldad de aquellos que no le iban a recibir. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Pues bueno, lo vamos a leer ahora. Pilato se lavó las manos, dijo que él no quería saber nada con ese sacrificio y con la sangre de ese justo. Y le dice, allá vosotros. Y ahora, en vez de callarse la boca a todos aquellos que deseaban su muerte, dijeron algo muy significativo, y aquí es a donde voy, a que realmente esta profecía se está cumpliendo en la vida de muchos del pueblo de Dios en este tiempo y en todo el tiempo desde ese día. Y respondieron todo el pueblo, no los sacerdotes solo, todo el pueblo respondieron y dijeron, su sangre sea sobre nosotros. Pero no se conformaron con eso solo, sino que dijeron, y sobre nuestros hijos. La sangre de ese inocente sea sobre nuestras vidas. Somos nosotros los culpables. Somos nosotros quienes lo queremos matar conscientemente. Muchos de nosotros hemos llegado a Cristo Jesús sin saber lo que hacíamos, ¿sí o no? La sangre de Jesús se vertió por nosotros. Y nosotros de alguna manera también hemos sido culpables de aquella muerte. Pero no éramos conscientes en la mayoría de los casos de que Jesús hubiera muerto por nosotros, ¿no? Ni que nosotros lo hubiéramos matado, pero ellos explícitamente sí. Y no solo representaban a un pequeño grupo de personas, representaban a toda una nación, a todo un pueblo de aquel tiempo. Representaban a la solemnidad explícita del Dios Todopoderoso, que según ellos estaba propiciando aquel momento para matar a un justo. O sea, la predicación al revés. Lo que Dios les había hablado en el desierto, lo que Dios les había bendecido, cómo Dios los había tratado, se habían olvidado de ello, a pesar de todo, se habían olvidado de la propia justicia. Y no solo eso, sino que se habían atribuido conscientemente la muerte del Señor, el derramamiento de la sangre de Jesús, cosa que no le iba a traer nada bueno y que a día de hoy no le sigue trayendo nada bueno. No le sigue trayendo nada bueno. Y para muestra un botón, todos estamos deseosos de que la paz en Jerusalén esté perpetuamente, ¿sí o no?
Pero ¿cuántas guerras han sufrido? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta sangre ha sido derramada? ¿Cuánta disciplina ha sido sobre ese pueblo? Decídmelo. Han sido esparcidos por todas las naciones. Han sido pisoteados, han sido hasta el extremo desahuciados. Y solo la gracia y la misericordia de Dios por ese pequeño remanente fiel que permanecía fiel, y porque se abrió la gloria de Dios a través de los gentiles, orando y clamando en muchos lugares por esa nación, para que muchos se volvieran. Aquí ya no vale estar en medio, ya no vale ser ortodoxos o ultraortodoxo o lo que quieras ser. Aquí lo único que vale es conocer a Jesús como el Salvador, el Mesías, y muchos judíos lo han hecho. Por eso están bendiciendo a esa nación con su presencia y con su constante estar dentro de esos muros, dentro de su tierra, de la tierra que Dios les prometió a Abraham, Isaac y a Jacob. Y que las Naciones Unidas certificaron y cumplieron proféticamente. Pero a día de hoy, la sangre de Jesús sigue sobre la vida de aquellos que gritaban y la de sus descendientes. Es una profecía perpetua hasta que se acabe lo que tiene que acabarse y se cumpla la escritura que tiene que cumplirse. Es una profecía que yo entiendo que es la causa principal de todo este trastorno diabólico que por un lado nos permitió conocer al Señor porque se abrieron las puertas de par en par a los gentiles, pero por otro lado su pueblo debía de haber entendido que su Mesías había llegado. Entonces soltaron a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, se le entregaron para ser crucificado. Y acabamos. Quiero que vayáis a Proverbios 6, 16 al 19. Por si a alguien no le había quedado aún claro esto. Quiero que tengas muy bien y muy presente estas 7 cosas que aborrece el Señor. Y que las estudiemos, que realmente seamos consecuentes con lo que aquí dice. Porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Porque Él es el que realmente envió a su Hijo Jesús, no solo para que su pueblo le recibiera, para que su pueblo le escuchara, sino también para que se abrieran las puertas de ese pueblo, de esa nación, y nosotros pudiésemos ser alcanzados. Por eso oramos por Israel. Pero no oramos por el Israel corrupto, por el Israel que obviamente deliberadamente y conscientemente niega a Cristo Jesús. Oramos por el remanente fiel de Israel, obviamente, y por todos aquellos que han de ser tocados por la verdad. Y no digo que algunos de aquellos, de ese remanente que deliberadamente crucificó a Cristo, de esos descendientes, puedan ser tocados a día de hoy, porque el Señor no quiere la sangre de ningún pecador, no le hace falta. Él no necesita que nadie muera, Él quisiera que todos fueran salvos. Pero obviamente hay muchos que corren al mal y que insisten en su error. Y obviamente también deberíamos orar por ellos, ¿cómo no? Pero obviamente oramos para que se haga la voluntad de Dios dentro de los muros de Israel. No nos solidarizamos con la muerte de nadie, sea la guerra que sea. Nosotros los cristianos entendemos la vida de otra manera, aunque en ocasiones se nos incite, ¿verdad?, a posicionarnos. Pero como hijos de Dios, Jesús predicó en todo momento el perdón y el amor, que no tuvo cabida en su tiempo, por eso lo crucificaron. Pero a día de hoy se sigue escuchando esta misma voz. Estas 6 cosas dice así, Proverbios 6, 16 al 19, y acabo, dice: 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Escúchalas con atención porque son 7 cosas que no tiene que haber en tu corazón y que tienes que cuidarte mucho de poder
traerlas a tu vida de alguna manera. Dice los ojos altivos, cuidado con nuestro orgullo, cuidado con nuestra forma de pensar, cuidado con creernos lo que no somos, ¿vale? Cuidado, porque Dios es el que ve las miradas, es el que intuye nuestra mente y nuestros corazones, los pensamientos y lo profundo de nuestro ser. Dice que penetra hasta los tuétanos, como hasta el último, ¿no? de nuestro ser. La lengua mentirosa, cuidémonos de las mentiras, de todas las cosas que sabemos que no son verdad, porque los hijos de Dios tenemos que hablar verdad. Dice que esto lo abomina el Señor, esto es abominación, no hay mentira pequeña, mentira grande, son mentiras. Nosotros debemos de hablar verdad y enfrentarnos a nuestra realidad, sea como sea, aunque la verdad nos enfrente a alguna situación delicada o contraria a nuestros intereses. La verdad es la verdad siempre. Amén. Las manos derramadoras de sangre inocente. Y aquí quiero obviamente volver al asunto de antes. Las manos derramadoras. ¿Creéis que el Señor no abominó a su remanente que estaba allí, que debía de estar allí defendiendo a su Mesías y que realmente estaba allí declarando la muerte, poniéndola en manos de Roma y derramando esta sangre? No hubo sangre más inocente que la sangre del Cordero. Si alguna sangre inocente derramada hay en la tierra ha sido la de Él. Pero todos sabemos que a día de hoy se sigue derramando sangre inocente y decimos por inocente, obviamente ya la sangre de los niños, de los que no tienen conciencia, sean de un lado, sean de otro, sean de donde sean, ¿no? La sangre de aquellos que no han hecho nunca nada malo y simplemente se les mata por dinero, o se les mata por alcanzar objetivos políticos, o se les mata por adquirir lo que tienen, por desprenderlos de sus propiedades, como han hecho muchas naciones yendo a lugares de la selva amazónica y en otros sitios, donde había asentamientos de gente que era inocente de todas las historias cuantas había, pero que vivían bajo un suelo lleno de petróleo, de diamantes o de yo qué sé qué cosa, o de qué mineral, que le hacía falta a Occidente. He visto cómo para hacer los móviles que hoy llevamos todos en nuestras carteras, cómo niños bajan al fondo de la tierra, son maltratados, son mal pagados, son tratados malamente, incluso a veces muertos, para que extraigan ese mineral tan necesario, o ese tipo de mineral con el que se pueden hacer los móviles que hoy manejamos nosotros. Sé que muchos de nosotros no somos conscientes de eso, ¿no? Pero cuando vemos eso, pues obviamente, pues también de alguna manera nos entra un sentimiento de culpa. Pero lo que está claro es que de alguna manera o de otra Dios abomina estas cosas. Dice el corazón que maquina pensamientos inicuos, ese corazón que está siempre viendo lo malo de las personas, siempre la parte mala de tu vida, ¿no? Una persona que se pone delante tuya y solo está maquinando cosas perversas, cosas que no tienen nada que ver con lo que Jesús le enseñó, le predicó. Dios abomina esas cosas también. Nuestro corazón, cuando entra en esos caminos y cuando entra en esa maquinaria y en esos pensamientos inicuos, o sea, lo único que está haciendo es desagradar a Dios. Desagradar a Dios. No importa la razón que tengas, estás desagradando a Dios. Porque la Escritura lo dice que las aborrece el Señor, como el testigo falso que habla mentiras. Aquel que viene a hablar porque va a sacar algo en limpio de la mentira del otro. Y el que siembra discordia entre hermanos. Y diréis tú, pero esto es casi natural en la iglesia de hoy en día. Pues no debería de ser natural, debería ser todo lo contrario, debería ser una excepción entre muchas, ¿no? Pero obviamente no solo nosotros, como pequeña congregación en un lugar como este, hemos tenido de esto, sino que creo que el 100% de las congregaciones evangélicas que se tilden de ello han tenido problemas de este tipo, ¿no? El que siembra discordia, ¿no? El que empieza a poner a unos contra otros, ¿no?
y se olvida de lo que Dios está enseñando. Se olvida de por qué nos reunimos en lugares como este. Se olvida de todo lo que el Señor nos ha enseñado. Por eso, hermanos, a día de hoy os digo con todo mi amor y con todo mi cariño, y creo que Dios ha permitido que hoy comparta esto por estas 7 cosas. Cuidado con lo que aborrece el Señor. Oremos por Israel y tengamos cuidado realmente cuando caminamos en nuestro día a día, porque si no hacemos lo que Dios dice que hagamos, realmente nos posicionamos en un reino que no nos incumbe estar, ni que realmente es bueno que estemos. Un reino tenebroso, un reino de las tinieblas. Nosotros no hemos venido a este lugar año tras año, no se ha venido a orar aquí para que la gente sea peor de lo que es, sino al contrario, para que la gente vea la luz de Dios, pueda decidir con una actitud clara y poderosa. Y si algún día tiene que mover sus pies hacia otro lugar, que lo haga con peso, que lo haga con veracidad. Si algún día tiene que abrir su boca, que no lo haga como la nación de Israel lo hizo un día, crucificando a su Mesías. Y como nosotros en alguna ocasión hemos podido hacer sin habernos dado cuenta. No es este el deseo de Dios. El deseo de Dios es bendecir tu casa, bendecir a tus hijos, bendecir a todos los que te rodean, y que tú seas ese brazo ejecutor, ¿no?, de su palabra, esa lengua, esos ojos, esos oídos que lleven la gloria de Dios, ¿no?, allí a donde sus pies vayan. Amén. ¿Quieres ser esto? ¿Quieres ser esto de verdad? Sabes que Dios prueba todo lo que sale por nuestra boca, y tiene que ser así. Debemos ser probados. No nos gusta a nadie la prueba, pero después trae frutos apacibles de justicia. Por eso nos hace entender que no hay cosa mejor que ser partícipes del sufrimiento de Jesús. Él dijo: perdónales, no saben lo que hacen. Perdónales, Padre. Perdónales, no saben lo que hacen. Cierra tus ojos. Oh, mi Señor, sabemos que tú aborrecías estas cosas que acabamos de leer, Señor. Y de hecho los cielos se oscurecieron en aquel día donde tu Hijo era crucificado, era sacrificado por todos nosotros, aunque quienes lo sacrificaban no entendían el motivo. Lo único que les movían eran los celos, y lo han pagado con creces durante siglos. Oh Dios, han sufrido persecuciones, disciplinas tremendas, Señor Dios, y a día de hoy siguen sufriendo por esta causa, Señor. Pero tu Hijo fue levantado en esa cruz, Señor Dios, y los cielos se oscurecieron, y el velo del templo se abrió de arriba abajo, Señor. Hubo un gran terremoto, oh Dios. Y los sepulcros, dice tu palabra, que se abrieron, los sepulcros de muchos santos, de muchos hombres fieles a ti, Señor, que habían muerto, oh Dios. Dice tu palabra que se abrieron y de ellos salieron esos hombres resucitados, y que se aparecieron a muchos en Israel. Y cuando algunos romanos vieron esto, Señor, dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Oh Señor, desde aquel momento que el velo se partió, Señor Dios, los cimientos de aquellos sacerdotes se rompieron porque estaban basados, oh Dios, en simple arena, Señor Dios. Aquello que pretendían pensar que era roca, Señor, se convirtió en arena. Y tú permitiste entrar a todos al lugar santísimo y poder ser sanados, liberados, curados, levantados, a pesar de nuestros errores, de nuestros razonamientos, de nuestras torpezas y de nuestras muchas, oh Dios, ofensas a ti. Mi Señor, gracias, porque ese día, a pesar de que sufriste
Y por la boca de tu hijo salió, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sabemos que todas las palabras del Maestro tenían un significado y todo lo que permitiste tenía un significado este día para que entendiésemos y para que viésemos en todo tu esplendor, tu gloria. Padre, no permitas que nosotros corramos deliberadamente profiriendo esas palabras. No permitas que volvamos a tomar esos martillos y esos clavos y volvamos a clavar las manos de tu Hijo con nuestra torpeza, Señor. No lo permitas, oh Dios. Antes llévanos contigo, Señor. Amado Dios, gracias por este pequeño remanente. Añade cada día los que han de ser salvos y pon en nosotros un corazón limpio que pueda hablar de ti con denuedo y gracia a aquellos que están a nuestro alrededor. En el nombre de Cristo Jesús.